Buenas, bienvenidos a tu canal Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este portallaves y vamos a comenzar haciéndole esta parte del saquito. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Así, ponemos nuestro hilo. Agarramos la hebra, sacamos y hacemos nuestro punto de seguridad. Y ahí comenzamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alamos esta sin apretar. Así, lo dejamos así. Y aquí hacemos un punto deslizado. Así. Aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Así. Y vamos a hacer 12 medios puntos en todo el contorno. 2 medios puntos en el mismo punto. Y vamos a terminar la vuelta con 12 medios puntos. Así. Así vamos tejiendo. Aquí ya terminamos esta vuelta. Aquí en esta vuelta, aquí tenemos nuestro hilito. Vamos a hacer un punto, un medio punto y un aumento. En esta tercera vuelta, así. Un medio punto y un aumento. Y vamos a terminar esta vuelta con 18 medios puntos. Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Los mismos 18 puntos y los vamos a tejer desde la vuelta 4 hasta la vuelta 10. Usted lo hace con el hilo que usted tenga. Yo estoy utilizando hoy esta aguja que es 1.7 y este hilo tiene un grosor de 1 milímetro. Entonces usted utiliza el hilo que usted tenga y la aguja que usted tenga. Recuerde que si su hilo es más grueso, usted utiliza una aguja de más espesor. Si el hilo le dice que es amigurumi y su aguja, su hilo le dice que utilice una aguja de 3, usted utiliza una de 2,5 para que las puntadas le queden más cerraditas. Y así vamos tejiendo, mire. Un punto en cada punto. Así hasta la vuelta 10. Nos vemos al finalizar la vuelta 10. Aquí ya terminé mi vuelta 10. Mire, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer la vuelta 11. Esta vuelta 11 vamos a agarrar la hebrita de adelante y vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto de base, agarrando solo la hebra de adelante. Y ahí vamos haciendo 2 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno, agarrando la hebrita de adelante y hacemos 2 medios puntos. Así. Ya aquí termino y hago un punto deslizado. Hago un punto deslizado, una cadena y corto mi hilo. Aquí corto el hilo. Esto después yo lo escondo. Escondemos ese hilo. Entonces ahora vamos a comenzar a tejer. Yo lo voy a hacer ahora es con este otro color. Usted lo hace del color que usted quiere y del que usted tenga. Aquí yo lo voy a hacer ahora con este color. Aquí empezamos a tejer los mismos, agarrando la hebrita que dejamos. Cuando empezamos a tejer,
y empezamos a tejer aquí los mismos 18 medios puntos. Aquí vamos tejiendo, agarrando la hebrita que dejamos al tejer el punto adelante, vamos tejiendo ahí un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo un medio punto agarrando esta hebra, que fue la que dejamos. Así vamos tejiendo. Y tejemos los mismos 18 medios puntos. Aquí ahora vamos a tejer medios puntos alargados. Medios puntos alargados. Yo aquí, mire, entro aquí, agarro mi punto, mi medio punto, como si fuera, y lo hago así. Vuelvo y entro, saco mi punto y le hago así, en dos salidas. Esto se llama medios puntos alargados. Así, lo saco por uno, y después lo saco completo. Así vamos a ir tejiendo esta vuelta hasta la vuelta, 4 vueltas le vamos a hacer a esta. Si usted lo quiere hacer un poquito más larguito, usted lo hace un poco más largo. Pero yo lo voy a hacer 4 vueltas más. O sea, si tengo 11 vueltas, 4 vueltas sería hasta la vuelta 15. Así vamos tejiendo. 18 medios puntos alargados. Aquí, así. Este es el largo que va a tener. 18 medios puntos. Y aquí vamos a hacer 4 vueltas de medios puntos alargados. Así en todo el contorno hasta llegar aquí a su marquita. Así lo va tejiendo. Nos vemos cuando haya finalizado las 4 vueltas. Aquí ya finalicé mi vuelta. Mire que tiene 4 hileras de medios puntos alargados. Hicimos aquí 10 en la vuelta 11, hicimos este faraladito y aquí hicimos esos 4 puntos. Entonces, hileras. Entonces ahora aquí vamos a hacer un punto deslizado y hacemos una cadena, punto deslizado. Una cadena, punto deslizado. Una cadena, punto deslizado. Y así terminamos esta hilera. Así lo vamos tejiendo. Una cadena y un punto deslizado hasta llegar al final. Así vamos tejiendo. Esta es la última vuelta. Ya aquí ya finalicé mi vuelta. Entonces ya aquí corto mi hilo. Y este hilo lo escondemos. Así queda el saquito. Mire. Este es un girasol, este es un cactus. Así. Así lo tejemos. Así queda. Ahora le vamos a hacer lo que es la orejita. Una orejita aquí donde le vamos a poner una florecita. Entonces ahora aquí vamos a hacerle la orejita como les dije. Aquí hacemos nuestro anillo mágico haciendo una X. Mire, usted pone su hilo así en el dedo. Aquí pone su aguja, saca su lazada y hace su punto de seguridad. Y aquí va a ser 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así va tejiendo. Si es, ala su hilo para juntar su anillo y cierra con un punto deslizado. Aquí. Así. Así cierra. Y aquí en esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Aumentos, entrar 2 veces en el mismo punto de base. Así, hacemos 2, 3 y 4. Y así vamos tejiendo 2 en cada punto de base y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos.
Así, ya aquí ya terminamos. Aquí usted pone su hilo para no perderse. Y aquí vamos a hacer estos mismos 12 puntos de base, los vamos a volver a tejer. Un punto en cada punto de base. Sin miedo, porque el primero le salga mal, no se desanime. Siga tejiendo que lo va a lograr. Así, va tejiendo. Tiene que practicar mucho los medios puntos, las cadenas y los puntos altos. Primero comenzando con las cadenas y después puntos altos y después puntos bajos. Así. Aquí ya vamos llegando un punto en cada punto de base. Así. Aquí ahora en esta vuelta que ya llegamos aquí, vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo 1 y 2 y un aumento. Así vamos tejiendo. Y terminamos esta vuelta con 15 medios puntos. 1 y 2 y un aumento. Ahora aquí vamos a 1, 2, 3, 4. Esta es la vuelta 5. Vamos a tejer los mismos 15 medios puntos que tejimos. Los vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Y tejemos los 15 medios puntos. Ahora ya terminé esta vuelta. Voy a hacer la vuelta 6. En esta vuelta 6 vamos a tejer 2 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo. 2 medios puntos y una disminución y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Esta es la última vuelta. 1 y 2. Y una disminución. Al terminar, cortamos nuestro hilo. Así hacemos las dos si usted le quiere poner 2. Si no, usted le pone una. Yo aquí a este le puse una. Entonces usted así las teje. Bueno, ya aquí ya, mire, le corté los hilitos. Y ahora le vamos a poner la orejita. Aquí, usted su orejita se la pone aquí. Haciéndole unas puntadas. Aquí así. Ahí la va colocando. Como le dije, si usted quiere, usted le pone 2. Si quiere, le pone una. Así la va cosiendo. Primero la cose de este lado y luego la cose del otro lado. Para que le quede bien cosida. Así. Luego gira y va cosiendo de este lado. Así las va cosiendo. Aquí, bueno, vamos a hacerle la hojita. Si usted quiere, usted hace una hojita para colocarla aquí. Eso es personal. Si no, usted le hace esta bolita que yo hice aquí. Yo aquí voy a hacerle ahora una hoja. Aquí hacemos nuestra puntada para asegurar el hilo y tejemos aquí 10. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos 8 y nos deslizamos. En el primero nos vamos a deslizar. Un punto deslizado. En el segundo hacemos un medio punto. En el tercera cadena hacemos lazada y entramos un punto medio alto. Hacemos lazada y hacemos aquí un punto alto. Y en ese mismo entramos 2 veces. 2 veces. Hacemos acá en el siguiente punto un punto alto. En el que sigue un punto medio alto. En el que sigue un punto bajo. Y en el que sigue hacemos un punto deslizado. Así. Lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer de este lado. Giramos y volvemos a hacer aquí un punto deslizado, un medio punto. Y así vamos tejiendo la hojita. Punto medio alto,
un punto alto, 2 veces en ese mismo punto, un punto alto, uno medio alto, así, un punto bajo y un punto en toda la punta, un punto deslizado. Hacemos una cadena y así queda la hojita. Mire, así. Usted hace 2. La primera que usted haga, usted la deja, la corta. La segunda, usted la deja así y la une con la otra hojita. Así. Y aquí va uniéndolas, agarrando una hebra de este lado y una hebrita de este lado. Las 2 hebritas. Así, las 2. Así. Y hace medio punto en todo el contorno. Así. Medio punto. Y así la va uniendo. Con medios puntos en contorno. Así hasta llegar aquí. En todo el alrededor. Bueno, ya aquí, fíjese, ya aquí ya terminé de hacer la vuelta. Aquí yo giro y hago aquí un punto deslizado, otro punto deslizado, giro y aquí me queda ya en el medio. Entonces aquí hago mis cadenas para entrar. Usted hace las cadenas el largo que usted desee. Aquí yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voy a hacer el otro poquito más, 23, 24 y 25. Hasta 25 le voy a hacer. Aquí así, hasta 25. Entonces yo aquí ya y hace su punto deslizado. Hace 2 puntos deslizados, una cadena y corta. Y este hilo lo introduce por todo el medio y ahí lo pierde. Si usted quiere lo pone con su misma aguja y si no, lo pone con la aguja lanera. Y ahí lo va perdiendo. Así. Entonces ya aquí, ya mire, ya quedó aquí la hojita. Entonces usted ahora agarra y pone su aguja y aquí agarra así. Y ahí le queda. Entonces usted ahora agarra su hilito y le pone aquí así. Mire. Así, mire cómo va quedando ya. Ya aquí le coloqué las llaves, ahora aquí le vamos a hacer la boquita. Usted la boca se la hace como usted se la quiera hacer. Si usted se la quiere hacer una sonrisa, usted le hace la sonrisita. Si no, usted le hace, lo puede dejar hasta sin boca si usted quiere. La idea es que usted le ponga su toque personal. Este es un detallito que usted puede hacer ahora en estos días que se dan sus regalos. Usted lo puede hacer. Este es un regalito que no es muy común. Y usted lo puede hacer y regalarlo. Es muy bonito, un detalle muy bonito. Ahora que ya le haya puesto los ojos, yo se los vuelvo a mostrar. Usted le borda aquí su boquita y le pone lo que usted quiera ponerle. Una florecita como esta, yo le puse una florecita. Lo que usted le quiera poner, usted se lo pone. Así le va bordando la boquita. Mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Espero les guste y lo pongan en práctica, lo elaboren. Es muy fácil y sencillo de hacer. No olviden suscribirse, compartirlo. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga.